Bienvenidas, bienvenidos a Club Mujer, un nuevo podcast de Entre Amigos. Desde OCO Art Gallery, aquí en Madrid, donde nos encontramos en este mismo momento, que se respira un aire, un ambiente de comunicación, de arte y de amistad. Y por supuesto damos también la bienvenida a nuestro director de estrategia y comunicación, director de pasarela, Elmo Pereira. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos acompaña un artista total. Actor, cantante, bailarín, coreógrafo, director creativo, coach artístico y una de las figuras más completas del teatro musical actual. Desde la Gran Vía madrileña hasta Nueva York, desde grandes musicales internacionales hasta proyectos con Antonio Banderas, su carrera no ha dejado de crecer. Hoy se sienta con nosotros alguien que entiende el escenario como una forma de vida. Recibimos a Aarón Cobos. Wow. Gracias, qué presentación más bonita, chicos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Y bueno, pues Aarón, empezamos con las preguntas, así vamos a empezar desde tu niñez, ¿vale? Pero, ¿cómo me llamo yo? Aarón. Es verdad, ya me lo recuerdo, me lo has dicho muchas veces. Aarón. Vale. Vale. El también nos ha enterado. Aarón. Yo como el chiste que pillo tarde. Que también tiene su gracia. Es que claro, Brasil está un poco lejos. Bueno, recuerdos del primer momento que te sentías que tenías que dedicarte al espectáculo. Todo esto fue por rebote. Me refiero al tema profesional. Vino como se dio. Es verdad que yo soy el primer hijo, el primer nieto, y entonces luego he tenido una saga de primos y todo, y soy... Desde pequeño hablo como un loro. Soy muy comunicador, siempre he estado cantando, actuando, haciendo mis propios shows, y ya cuando tuve mis primos, mi público y mi familia y tal, pero eso es una cosa aparte. Yo siempre soy muy de estudiar, he sido el típico hijo bueno de estudiar el cole, el instituto, la selectividad, la facultad, y lo sigo haciendo porque me encanta y soy adicto a la información y me gusta mucho estudiar porque el saber no ocupa lugar. Pero todo esto artístico, de repente empecé bailando en un gimnasio que me apunté porque había perdido no sé cuántos kilos, me llevaron mis padres asustados creyendo que tenía algún problema de alimentación o de nutrición o que estaba bulímico o lo que sea, que no era así, simplemente que había estado con una familia inglesa que no me había dado de comer en verano, y entonces me llevaron súper preocupados al endocrino diciendo este niño le pasa algo, y él dijo si es que está en desarrollo y si no le han dado de comer, pues claro, ahora tienes que comer, ir al gimnasio y coger fuerza. Yo me puse ahí con las mancuernas y vi a través de la cristalera una clase de baile y ahí me metí. Eso fue con 16 añitos más o menos. Entonces ahí empezó todo el tinglao. Pues claro, tu familia entendió desde el principio lo del arte, ¿no? O sea, te entendió, porque muchas veces en las familias sí que tenemos siempre los que destacamos de las familias somos la ovejita, el primo, el hermano, el que destacamos por algo, ¿vale? ¿Tu familia lo entendió desde el principio? Sí, la familia mía paterna sí que hay mucho artista incluso polivalente, pero mucho artista que se ha formado solo. O sea, es decir, por ejemplo, mi abuelo... Autodidacta, ¿no? Sí, autodidacta, con la guitarra. A mi abuelo paterno le llamaban Francisco Alegre porque cogía la guitarra y... Luego lo heredó también mi tío, uno de sus hijos. Por parte de mi abuela paterna, su papá fue el primero de danzas de ahí de la Comunidad Valenciana, profesor de danzas. Bueno. Típicas de sí, de las jotas y, ¿no? Sí. Y de las danzas valencianas que las conocemos perfectamente. Claro, que somos de ahí de la comunidad. Sí. Entonces siempre ha habido influencias. Por parte materna, no tantas.
Pero de repente mis padres siempre me han apoyado. La verdad es que para mí tener una familia como la que tengo, gracias a ellos, de hecho, sí, porque es importante. Fueron ellos que me dijeron, oye, mira, he visto las noticias que se está haciendo un casting para un musical y es Nacho Cano. Sí, apúntate, ¿quieres qué tal, no sé qué? Y digo, que no sabía ni siquiera que existía un poco el género musical como tal. Pues yo estaba bailando y había hecho mis clases de interpretación, de canto y tal. Pero, y las películas musicales, no sabía que había un género que se llamaba musical. ¿Qué tenía el musical que te atrapó tanto? ¿Qué tenía? ¿Dónde te inspiraste? ¿Qué surgió desde...? Porque sí que todo es cierto que los artistas tenemos una referencia, ¿no? Tenemos un ídolo, depende de nuestro arte, ¿no? Cada uno en sus distintas formas de arte. Sí. ¿Cuál fue lo que te inspiró? ¿Una película, un musical? Disney trabaja mucho y siempre ha trabajado con musicales. Siempre hay en alguna película hay un número que el protagonista, la protagonista se pone a cantar. Y se pone a cantar y de repente vienen pajaritos. O de repente empiezan todos los soldados que estaban en el castillo, así se ponían todos a hacer un coro. Todo eso a mí me fascinaba, porque es un poco la rebeldía del artista, ¿no? De romper las reglas. Y que suma también más capas a la hora de contar la historia. Entonces, a través de ahí, desde pequeñito, con las películas de Disney, Steven Spielberg también, y toda esa fantasía y todo eso, aunque no sea musical, pero la interpretación, las formas, ¿no?, de contar historias de ese tipo que venían los extraterrestres, que viene ET, efectos especiales, superhéroes... Los 80, ¿eh? En los 80, porque yo tengo 42 años, soy del 84, y mis padres se han encargado muy bien, creo que inconscientemente, porque ellos son muy fans también de esto. ¿Pero ellos son artistas, tus padres? No, pero se han encargado directamente de ponerme pues, a los Bee Gees, a Michael Jackson, a Madonna, a Prince. Entonces, claro, tengo una influencia musical en casa, óperas, música clásica y todo el tipo de películas. Entonces, claro, pues al final el niño somos esponjas y hacemos... Sí que es verdad que yo en mi género, ¿no? En mi parte artística, no esta. Esta es un hobby, pero en mi parte profesional... Hobby ahora. Sí que ahora, bueno, vamos a ver qué pasa, chicos. O sea, imaginaros, de aquí a Hollywood, de aquí me voy con él a bailar. Si te lo damos, no, Oscar. ¿Por qué no? Es que nunca se No sabe. sabemos decir nada, ¿eh? Yo me apunto a un bombardero. Lo único que sabemos es que vamos a morir. Totalmente. Sí, yo lo tengo muy claro. Pero yo sí me tengo que morir, yo quiero tropezar desde París, de la Torre Eiffel y caerme. Hay que tener mucho lujo, mucho glamour. Dice que vuelve después, ¿no? Y otra encarnación. Sí, bueno, en un zapato de tacón de Prada. Yo la mariposa. Una mariposa. Pues yo sí. me quedo un capullo. Bueno, pues yo jarrón, capullo y flor. Como no sabemos si existe la reencarnación, vamos a disfrutar el presente. Exactamente. Y tú me decías lo del musical, y claro, el musical es que tiene tres capas. Tiene tres capas. Está la actuación, la parte de canto y la parte de danza. Qué difícil, es muy difícil. Bueno, es entrenamiento al final. Es verdad que hay que tener unos talentos, igual que los tienen los deportistas de élite, los jugadores, y también otra cosa que tenemos mucho en común, que es que entrenamos mucho. Entrenamos mucho. Lo que se ve simplemente es el piquito del iceberg. Pasamos mucho tiempo, muchas horas, ¿verdad? muchas clases privadas, preparación, pero física y mental, ¿verdad? Porque no es... Además que tú eres psicólogo. Sí, yo tengo el máster en psicología. O sea, que fíjate que aparte de lo que es el sacrificio de un estado físico perfecto, aparte de que tienes que tener también una... Perfecto, funcional. Funciona, bueno. Funcional. Pero también, evidentemente, influye, ¿no? Tu aspecto físico. Sí, sí. Tienes que tener agilidad, tienes que tener capacidad de acción-reacción. Sí, flexibilidad. Y todo. Yo creo que eso es una parte muy importante que no todos saben. Yo por lo menos soy un palo armado, o sea, no sé dar tres pasos. Para bailar, bueno, tienes que tener unas condiciones físicas, es decir, por ejemplo, pues una potencia de piernas, sobre todo más en los chicos, las chicas también, pero a la hora de los portés, más fuerza en la parte superior, el tronco, mucha flexibilidad también, pero la flexibilidad es una capacidad de las tres capacidades que hay, flexibilidad, resistencia y fuerza. La flexibilidad es la que antes se coge, practicándola día a día, y la que antes se pierde. Luego viene la resistencia y luego ya la fuerza. Y la cabeza.
Bueno, la cabeza es otro mundo, son 2 podcasts más la cabeza, la del hemisferio derecho y la del hemisferio izquierdo. Pero escúchame, hay que tener cabeza, ¿eh? O sea, hay que tener, Sí, perdona, o sea, sí. si yo estoy leyendo un podcast, no me acuerdo, lo tengo que leer, quiero decir que tienes que tener capacidad de asimilación, de memoria, Ya sé a lo que te refieres, por ejemplo, que te dan la separata de un día para otro, para un casting, tienes que tener, esta también se entrena. Al final es como todo. Hay un secreto, ¿no? Bueno, cada uno tiene su técnica también. Vale. Hay varias técnicas también como muy formales, pero hay gente pues, que utiliza unas, utiliza otras, como la interpretación también. Hay diferentes escuelas pues, de donde pues, tú has obtenido esa información, ¿no? Ese entrenamiento, pues luego son las herramientas que tú tienes. Pero yo, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero yo soy autodidacta porque en Alicante no había absolutamente nada. Y en mi tiempo menos. En mi tiempo no había nada. Entonces, claro, estaba empezando Internet. Ni siquiera yo tenía lo que tenemos todos ahora, que tenemos la información aquí. Voy a ver un vídeo de una coreografía, de una escena, o de un casting, tenía nada. Sí, me acuerdo de esa época, claro, evidentemente soy más mayor que vosotros, claro, entonces... pero sí que recuerdo esa época del 2005, cuando empezó todo el mundo del internet, donde nosotros ya, imagínate cuando naciste tú, pues, o tu pubertad, o tu infancia, pues evidentemente estábamos pez en todo lo que era la parte artística, o venías a Madrid, o te ibas a, creo que nuestra tierra, tú de Alicante y yo de Gandía, no teníamos la posibilidad. Y encima empecé a escondidas, porque... Claro, pues imagínate. Mi rama es la educación física y la salud, y eso fue lo que he estudiado también. Aparte, tengo como vidas paralelas, que me gusta mucho el cuerpo humano, la biología, la química, me encanta. Claro, como empecé por esa rama, me llevó también a la educación física. Mi padre también ha sido jugador de fútbol, del Hércules, de Primera División, entonces eso me... Ya lo llevabas en la sangre, eso está. Lo llevabas. Ahí el tema del deporte, luego bombero, policía, con lo cual, bueno, pues he tenido muchas oportunidades, influye muchísimo. Entonces, bueno, mi vida fue, claro, es que no sabemos, hay unas edades que no sabemos muy bien para dónde tiro, qué hago. Yo más o menos lo tenía claro, que era por ahí. Entonces dije, ¡buah! Fui cogiendo influencias, eso me llevó, la educación física me llevó al deporte y al baile. Y ahí ya empezó todo como a fluir. Sí, a fluir. Qué interesante. Oye, ¿qué pasó por mi cabeza? ¿Qué tal te parece hacer un documental con la historia de tu padre, tu madre y la tuya? Buah, a ver, no creo que le interese a mucha gente. Hombre, gracias. Contar de dónde viene el mundo, ¿no? Sí, a ver. Pero es que nosotros en Valencia, no sé si el resto de España, somos muy sencillos, somos muy normales. Somos muy campechanitos. Yo creo que a lo mejor en Brasil sí que empiezas ya a tener un poquito más repercusión en la familia. Pero que nosotros, es verdad, éramos súper campechanos. Gracias por tener esa visión, porque eso es que tú me quieres también mucho, yo te quiero mucho, y tú tienes esa que como que te interesa, ¿no? Mi historia. Pero es verdad que cada uno de los que estamos en esta sala, que vosotros no lo veis, pero detrás de todo esto aquí hay 4 personas más. Nosotros somos la minoría, está aquí delante. Entonces, cada uno tenemos una historia y seguro, pongo la mano en el fuego, que sería muy interesante y le resonaría a algunos. Esta parte de ti me resuena, esta parte de ti, por eso lo del tema de actuar. Totalmente. Actuar, contar historias, hacer que el público se pregunte, tener esa convención en el teatro o a través de la televisión y del cine. Tienes que transmitir mucho, ¿verdad? Sí, no solamente transmitir, sino hay que contar la historia, hay que hacer pensar, hay que hacer mover los corazoncitos, ¿no? Cuando tú vas al cine y de repente sales de allí con preguntas y incluso con tu personaje favorito o este personaje que has dicho, ¿y por qué este venía y hacía esto? Dicen que la realidad supera la ficción, ¿no? Sí, entonces, así es. Claro, ahí enlazamos también con el gancho de la psicología y todo esto que me hace siempre obtener, y sobre todo, mira, más que tener máster en psicología y cosas de estas, para un actor lo que más funciona es sentarse en un banco o caminar por la calle y observar. Se lo han dicho mucho, sí. Sí que es verdad. Lo que yo he tratado con varios actores y actrices, es verdad que muchas veces se sientan en un banco y ahí en el donde jardín, sea.
y ala, y a mirar, observar gestos, gente, todo. Sí. La verdad Cómo, que me han dicho más cómo veces. nos comportamos unos con otros, en qué contextos, y eso es al final lo que te nutre, eso. Pues sí. Vamos a hablar de una cosa. Debutar en la Gran Vía con Hoy no me puedo levantar. No es precisamente empezar poco a poco, o sea, y así, y de repente lo vemos en Hoy no me puedo levantar. ¿Qué es esto, Aaron? Pues eso es que para una persona autodidacta que encima, bueno, por las circunstancias de la vida, no me pusieron mis padres en una academia de artes escénicas donde podía ir ya pues con unas herramientas, pero simplemente la pasión que tienes tú por algo y unos padres que me acompañaron, me inspiraron, porque yo tenía mucho miedo, hijo ¿Qué único. años, cuántos años tenías ahí? Pues mira, 17. Fíjate. 17, un sí, niño. para 18. Menor de edad, de repente, Hoy no me puedo levantar, que era el musical, que me dio esta oportunidad de salir del pueblo a la gran ciudad. Mecano, yo me sabía solamente 2 canciones, empezamos con pruebas de coreografía, luego empezamos con escenas, luego empezamos... Y de repente me trajo mi padre, pasé la primera prueba, me convocaron a la segunda, fue todo como... Y de repente dije, madre mía, que en 15 días me tengo que ir a Madrid a vivir. Qué fuerte. Ya a los 18 años, madre mía, puede ser fuerte y peligroso, las dos cosas, ¿eh? Sí. Yo también viví esta experiencia a los 18 en Madrid. Sí. ¿Qué Es cabecita? verdad que Sí, tienes cabecita. Sí, una yo soy un cabecita chico muy centrada. responsable, Sí, muy sí, responsable. Tengo como un buen equilibrio entre esa responsabilidad de tener los pies en la tierra, más que nada porque creo que es la única forma que te puedes impulsar, tener los pies sobre algo rígido, duro. Y una familia que me ha inculcado todo esto y un entorno muy seguro, pero eso también tienes un arma de doble fila, porque un entorno muy seguro muchas veces te sobreprotegen y luego, hay que ir quitando esas capas de cebolla y de tal. Por ejemplo, con lo del canto. A mí me daba por cantar en la hora de la siesta y mi padre me decía, ¡Aarón! ¡Cállate ya, hombre, que quiero dormir o qué da! Y eso me bloqueó al principio la voz. Sí. Mi voz se fue bloqueando y cantaba para adentro. Y ahí mismo, en No me puedo levantar, ya el director me decía, no, Aaron, emite un poco más, emite. Y digo, pero si me han estado diciendo toda la vida que amarre, que me calle. Digo, ¿esto cómo se hace? Pero bueno, al final todo se abre. Y dentro del musical, dentro de los artistas que has convivido con ellos, ¿cómo era la convivencia? Porque claro, niño, convivencia, te arroparon todo. Yo fui, carne de cañón. Sí. Claro, yo llego aquí jovencito, sí, no eres nuevo. ahora carne de cañón, bueno, los 14. somos 3 cañones, cañones. Bueno. Imagínate. Entonces, claro, de repente fui carne de cañón porque fue todo overwhelming, fue todo a lo bestia. Y no fue caer en un musical pequeñito, en una obra de teatro pequeñita o de 4 o 5 actores, no. Fue caer en la primera producción española de creación propia de un musical con el grupo de Mecano, eran 6 productores, el edificio del Rialto, el antiguo cine Rialto, se quedó solamente la fachada, se cayó todo lo de atrás, lo tiraron para construir ese teatro y reformarlo. Fue, unas millonadas y además hubo mucha repercusión mediática Claro, fue muy chulo, pero bueno, yo intenté concentrarme en lo que tenía que hacer, que era mi trabajo en el escenario. Y bueno, como fue una cosa de creación, no es un musical de estos que vienen, tipo franquicia, que lo ensayas 1 mes y medio, 2, y lo estrenas, fueron 6 meses. Fueron 6 meses. Y luego la obra duraba cada obra 4 horas y 20. Madre mía. Con un descanso de 15 minutitos. Wow, locura. Imaginaros los dobletes, los dobletes. Un viernes, doblete sábado. Hoy no me puedo levantar, pues, de verdad. Literal. Oye, y luego, mamma mía. Guau. Luego, realmente, hice mi primer salto a la televisión. Hice toda la primera temporada, la creación del musical de Hoy no me puedo levantar, y me llamaron para un casting. Llegué rapidísimo para un programa de infantil, de contenido infantil,
tipo contenedor. Contenedor quiere decir, pues eso, que se van metiendo series de televisión, concursos, reportajes que hacemos nosotros, y luego teníamos los 4 actores, 2 actores, 2 actrices, un personaje súper definido. Era muy mundo fantástico. La bruja, la hadita, el científico loco y un duende más loco todavía. Y eso me dio muchas tablas, estuve 4 años ahí, me dio muchas tablas. Además, nunca había trabajado en un plato azul, croma, con 3 cámaras aéreas, una cabeza caliente, fondos insertados. Íbamos mucho por señales. Nos ponían un cubo aquí porque ahí luego iba a vivir un árbol, yo subía a ese árbol y era mi casa. Si saltabas hacia un sitio era un pozo, y entonces cambiabas de decorado y te ibas a donde la bruja, que estaba en las profundidades. Y eso me dio muchas tablas, porque también nos sacaron por ahí a hacer reportajes de todo, gastronómicos, en los zoos, de ropa, infantiles, de juguetes, de parques temáticos, y eso, claro, me dio muchas tablas. De ahí sí que ya vino unos castings de un musical, Fiebre del sábado noche, que lo hacía Stage. Me presenté, me cogieron para un personaje, pero a la vez estaba High School Musical, el musical también, que lo llevaba también Stage Entertainment, y habían 3 chicos que se iban, y por mi perfil más juvenil pegaba más en High School Musical que en Saturday Night Fever, con lo cual caí haciendo el casting de una cosa. Sí, porque diste un salto a Estados Unidos. Eso vino mucho después. High School Musical, Mamma Mía, My Fair Lady, con Paloma San Basilio. Entre medias de todo eso, Disney, ser presentador Disney en España, en Latinoamérica, y de repente, claro, ya cuando vas viajando, ¿y el musical de dónde viene? ¿De dónde es la cuna? Pues claro, pues de Broadway y West End. Washington. Entonces, Broadway, y eso era una meta. ¿Y sabes quién me inspiró para dar el salto? ¿Quién? Nacho Cano. Me dijo, tú tienes una energía, porque Nacho Cano vive en Miami también y está muy metido en artes escénicas, por supuestísimo, y fue él quien me dijo, Aaron, tú tienes que irte para allá. Y eso fue el verano del 2014 al 2015, en su casa en Ibiza, un grupo de actores y actrices muy pequeñito, actores y actrices, cantantes de musical y tal, que estábamos creando el musical de Malinche, que no tiene nada que ver con el Malinche de ahora, porque aquello era unas hojas con unos textos, unas canciones, y allí estuvimos desarrollando todo ese material, grabando las canciones en su estudio en Ibiza en castellano y luego en inglés, primero en inglés y luego en castellano, y haciendo coreografías, probando cosas, porque él quería hacer un workshop para desarrollar todo esto. Wow. ¿Qué aprendiste del público americano? El público americano, el público de Nueva York, es el mejor público del mundo. Lo siento. España, amo España. Soy español. Tenemos que ir. Es que al próximo, pues con él. Como ya lo sabes, bueno, es el mejor público del mundo, y no lo digo solamente yo. No. Es que ellos están entrenados. Yeah. Ellos llevan muchos años haciendo esto, y cuando sale un artista por primera vez en su primera escena, se pegan, el público hace así. ¡Uah! Está también claro el fenómeno, las estrellas, ¿no? Aquí no tenemos aún este tema con el teatro musical del Starlight, ¿no? De la cabeza de cartel. ¿Tú crees que yo creo que ahora en este mismo momento no tenemos ya una calidad musical en España? Sí, a ver, ya vamos empezando a tener un poquito más de calidad. Estadísticamente la tercera potencia de teatro musical en el mundo, y la primera, por supuesto, en español, que también está Argentina, también, es decir, ¿vale? Latinoamérica también hay México se está poniendo también al alza, pero eso no quiere decir, seguimos siendo jóvenes, ¿vale? Porque la diferencia entre la primera y la segunda potencia son de muchos años, y nosotros relativamente llevamos muy poco. Entonces, claro, tenemos que seguir aprendiendo. Ayer mismo, en un homenaje que hicimos a Paloma San Basilio,
homenaje porque estoy metido también en un proyecto que se llama El Anuario, el musical. Bueno, que es para te iba a dejar... preguntar, te iba a preguntar los nuevos proyectos. Pues ayer en el Teatro de la Latina, precisamente, es una cosa que tenemos que decir siempre en voz alta. Todos los actores, a los productores, por favor, trabajemos con excelencia. No hacen falta tener grandes elefantes de colores si el presupuesto es ajustado. Ya. Más vale tener buena calidad. Y buena calidad no solamente porque, claro, porque luego realmente alrededor de un musical así hay 150 personas. Ya. Entre vestuario, entre iluminación, sonido, técnicos, escenografía, bueno, efectos especiales muchas veces. Claro. Entonces es una industria, es una industria. Copiemos lo que se hace bien y si no podemos por temas de presupuesto, porque este musical, yo soy un productor y quiero traer este musical porque sé que está de moda, porque está la película aquí, por ejemplo, con Mamma Mía pasó, o con Wicked también, la promoción de Wicked, que encima la promoción ya la tenían hecha porque se encargó la película, ellos tenían simplemente que hacer Vamos a ver, ¿qué necesitamos? A las dos brujas, ¿no? Es tipo franquiciado, vamos a copiarlo. Pues no copió, ni los vestuarios no copió, ni... El aderezo ni nada. Claro, ¿por qué? Claro. Porque la opción A, cuando vas a comprar con un productor, la opción A es la cara. Ya. La opción B, tienes permisos Ya. de vestuario, por ejemplo, Ya. La partitura es la partitura y el guión es el guión. Ya. Pero ya tienes, y la C ya... y vamos a hacerlo de calidad. Entonces tenemos que seguir trabajando con la excelencia. Y como actores que nos vamos a una audición y ponemos todo el corazón, todo el alma, todo nuestro tiempo, toda nuestra energía preparando esa audición, son días o noches sin dormir. Le estamos dando un servicio también. No vale cualquier productor. Claro. Es verdad que cuando eres joven, y a mí me ha pasado y nos ha pasado a todos, vas de una liana a otra. Sí, porque tienes que hacer cosas, porque quieres enlazar trabajos, porque quieres hacer currículum, porque parece que te van a coger luego por currículum que luego no es verdad. Luego, si les gustas y eres tú, te cogen. Claro. Si Da igual les donde gustas... sea. De hecho, ha salido siempre el éxito así, Aaron. Puedes ir por la calle y un productor puede haber o en este caso la imagen, ¿no? Sí. Puedes ver perfectamente en el metro una persona que digas, este es lo que estoy buscando. Sí, No hace con falta haber hecho certeza. miles de castings ni miles de cosas. Hay veces porque has que dado el perfil. Claro, hay veces que la mayoría de las veces es perfil. O sea, si necesitan a un tío de 2 metros, rubio, no me van a coger a mí. Exactamente. Claro. Eso yo lo digo mucho en los castings cuando en la parte de moda y lo que hacemos, ¿verdad? Sí, eso es verdad, seguramente sí. Yo lo Às he vezes oído. vamos por la calle y miramos a una chica, pues mira, esa es la modelo que estaba buscando. Y no en un casting no encontramos. Y además que na- los castings son muy duros porque buscas, ¿verdad? Sí. La persona específica de las Específica. medidas de Sí. la que a lo mejor De los esa diseñadores, imagen de los diferente a trajes. los actores, que los actores tienen que interpretar, que tienen que hacer en nuestro mundo, que es más la imagen, La moda. la moda, La moda. entonces es más fácil. Pero claro, imagínate buscar un actor como es él para poder hacer Sí. un musical, o sea, tienes que tener unas cualidades y buscar a él. Además, no puede ser otro. además, la diferencia también, por ejemplo, entre hacer teatro musical, ¿vale? Televisión y cine, ahí también hay márgenes. No es lo mismo una audición de teatro musical, que un casting para una serie de televisión o para una película, un corto o un largometraje. Se preparan de diferentes formas, actúas de diferentes formas, me refiero con interpretación. Y esto lo puedes poner en las tomas falsas. Y entonces, bueno, pues es diferente, nunca sabes. Ya. Lo que sí que sabes es que tienes siempre que estar preparado. Porque Nunca sabes dónde vas a estar. no, ahora estamos instaurando las temporadas. Ya. Que eso viene, las seasons, audition seasons, ¿no? Que dicen allí en Estados Unidos. Entonces, sabemos que empieza una audition season como en septiembre, octubre para la siguiente temporada, otra empieza como en febrero, marzo para estrenar en septiembre, octubre del siguiente año, y ahí más o menos ya sabes, más o menos, qué puede pasar. Y sabemos también que ahora mismo estamos en una edad dorada de los musicales y el teatro, y muchas producciones que se hacen unas con mucha excelencia, otras no tanto, pero al final
es un trabajo. Es que además, y pagamos facturas y comemos. Exactamente. Claro. Y también está lo de la televisión streaming, y también hay muchas posibilidades que ya no solamente Plataformas. es para plataformas en el que a lo mejor una serie, un éxito, un actor despunta solamente porque ha salido en streaming, o es decir, hay muchas veces que eso... El escaparate. El escaparate no es el mismo en estar en un Netflix, un HBO, un Movistar, ni siquiera ya el cine, fíjate. Ya. O el cine, sí. que estar en teatro. Sí, porque hay muchos jóvenes actores que tienen la oportunidad, que no hemos tenido nosotros, de crear una obra. De hecho, hace poco estuve en una gala donde un niño de 16 años había escrito una obra. Hay muchísimo talento. Diego, no puede ser que a los 16 años tengas ese talento, esa... Es que es impresionante. Hay mucho talento. Y que se puede reconocer, o sea, que lo puedes ver directamente. El tema es eso, que esto que yo he creado se tiene que ver. Claro. O esta persona, yo no me puedo quedar esperando en mi casa. Yo tengo que estar en constante entrenamiento, y entrenamiento quiero decir también con mi móvil, con mi set, grabando mis escenas, haciendo mi videobook, actualizándolo para seguir creando personajes, porque uno va creciendo y va cambiando de perfil. Y escucha, y es que hay mucha juventud muy preparada. O sea, Sí, viene muy fuerte todos los artistas. Es que ahora hay escuelas. Claro. Antes no había escuelas. Es que antes había la profe de canto, Sí. las clases de danza, el de interpretación. Ahora ya hay escuelas donde te forman en esas tres disciplinas. Están muy preparados. Y de repente hay otras escuelas que meten ya, interpretación no solo de teatro, sino a cámara. Ya. Wow. Que es otro mundo totalmente diferente. Claro. También tema, por ejemplo, a nivel de papeleos. Ya. Soy artista. ¿En qué No es- régimen estoy trabajando? Sí, totalmente. No es el mismo que el régimen general. Claro. Unión de actores también. Claro. Está haciendo... en los estatutos también de repente van cambiando. Ya. Es que tienes que ser un poco de todo, Sí, artista, todo. empresario, tienes que ser conocimiento. Tú eres de tu muchas empresa, cosas. eres tu marca. Evidentemente. Es verdad Evidentemente. que estés respaldado por un manager. Eso es muy fundamental. importante. Fundamental. Yo soy partidario de que una persona siempre te represente, haya siempre un filtro hacia ti. O sea, siempre hay una persona en todos los... Estamos expuestos, Sí. estamos expuestos, Expuestos a muchas seas cosas. Pepito, el del enchufe, Total. o seas Antonio Banderas o Tom Cruise, o estamos expuestos siempre porque somos de cristal, somos de cristal, pero porosos. Y siempre estamos metidos en el juicio, En el objetivo, ¿no? sí. En el juicio del otro, en la audición, en el casting, cada día en el público, si tienes la suerte de hacer funciones todos los días o 7 u 8 funciones a la semana. Ya esto, el éxtasis total. Hombre, del- es claro que muy sí. poca gente, somos un 8% de actores que tenemos una carrera de muchos años o que actualmente estamos trabajando. De un 8 a un 13, el otro día lo vi en el periódico. Sí, sí, Y sí. dije, qué afortunado soy. Que sí, que sí. Claro. Sí, Hay hoy en día mucho para todo esto hay para- muchísima competencia y nos vamos haciendo mayores, evidentemente, pero gente muy preparada. Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte de competencia, que somos muchísimos. Muchísima gente, claro. Somos superpoblación. Cada vez hay más trabajo, Sí, ¿vale? sí, Entre sí. plataformas, entre tal. Pero claro, tienes que estar preparado para todo. Si te citan de repente, tú eres de teatro y te citan para una serie, tienes que saber cómo hacer ese casting. No vas a hacerlo como el de teatro. Claro que Claro. sí. No. Vamos a otra cosa. A ver, Aaron. ¿Cómo nos liamos, eh? Sí, ya hemos hablado y no paramos. Es que tienes tantas cosas que se le puede hablar con Pero él. luego te lo contaré una. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Vale, vale. Cuéntala bueno. ya, venga. Cuéntalo ya. Hombre, claro, ya que estás en caliente. ¿Qué? Pues, ¿qué ha pasado ahí en el Teatro de la Latina? Que llegó uno, no sé si era... Aquí con- tenemos una primicia. Sí, sí, sí. Nosotros. Sí, sí, sí. Aquí, en este humilde rincón. Tenemos Sí. la primicia de Aaron. Ah, vale. Cuéntanos, Me pues. estáis asustando, ¿eh? ¿Cuento yo o lo cuentas tú? No sé qué... A ver, cuéntalo tú porque no sé por dónde vas. Estábamos así en el Teatro de la Latina y llegó, creo que alguien con un elefante o era un mono. ¿Qué historia pasó? A ver, ahí? cuéntanos, estamos intrigados, a ver. Bueno, vale. ver, a ver. Así en resumen, una vez que también pues, llevas una trayectoria, pues hay mucha gente que te sigue, que valora tu trayectoria, tu trabajo, que te ha visto crecer, ¿no? Y al final es que hacemos este trabajo para el público. Pero hay mucho público que te coge mucho cariño y no sabe cómo darte cariño y de repente te pueden, pues eso, pues
lo típico, ¿no? Te escriben por redes, te felicitan o te piden cosas random, que esto también sería 3 podcasts más. Sí. Nos lo promete. Al final todos queremos amar y ser amados, entonces pues vino ayer una persona... Estoy flipando ya, quiero. Una persona que aún no sé quién es. Gabriel, ¿cuál es la cámara donde yo puedo mirar? Aquí. No sé quién eres aún, pero te voy a encontrar porque viniste de mi parte y viniste con un mono de peluche gigante. Me muero. Y bueno, no sé, si ves este... ¿Pero conociste? No, aún estamos en búsqueda de captura. O sea, dejó el mono ese largo. No dejó el mono. Se lo llevó. Se lo llevó. ¿Te lo enseñó y se lo llevó? No Sí, entiendo, sí. no entiendo. Sí, Esto- Sí, es que tampoco llegó ahí y los chicos del teatro han dicho, oye, que hay un señor aquí que te está, viene de tu parte, te está buscando con un No me lo mono. puedo creer. Bueno, es que nos pasa cada cosa que flipas. Es una persona muy simpática, Pues era sí. muy mono. Pues nada, que lo tenemos que encontrar para darle las gracias, Que por lo traiga el menos. mono. Si ves el podcast, escucha, escribe un DM así por aquí, tal, y ya sabes lo que tienes que hacer. Otra cosa, vamos al Teatro Soho. Venga, que ahí tenemos mucho que contar. Venga. ¿Le tiro? Sí, directamente con el Banderas. Voilà. Dime. Pues mira, justamente después de estar 3 años en Nueva York, en Miami y en Washington, donde tuve la oportunidad de trabajar allí en Broadway con producciones como In the Heights de Lin-Manuel Miranda, que es el creador de Vaiana o Moana, la película de Disney, bueno, muchísimas partituras. Ahora mismo su musical que sigue no solamente en Broadway sino por todo el mundo, que es Hamilton. Tuve la oportunidad de hacer In the Heights en Nueva York y también otra producción que salió por New Jersey como un pequeño tour, y la primera producción americana en Washington DC en español de In the Heights. Wow. Justamente eso fue en 2017. En 2016 entraba Trump, que ya sabéis las cosas que tiene él con la gente de colores, razas y tal, y bueno, y justamente es que In the Heights habla de eso. Entonces fue una forma de Reivindicar, ¿no? reivindicar de al lado de la conocer Casa que es Blanca, en español encima. bombazo. Fue un triunfo a nivel mediático y a nivel, además, con Luis Salgado, del elenco original, maravilloso. Allí estuve, aprendí muchísimo, tuve tiempo de tomar clases, de trabajar en una heladería, porque yo iba con mi visa artística y yo con mi visa artística no puedes trabajar en otras cosas que no estén dentro de tu carpeta. Pero bueno, al final allí todo el mundo trabaja en B, y sobre todo los actores, que somos meseros y de todo, y ahí es que te sacas con las tips, te sacas buen dinero. Y entonces eso me hacía que yo pudiera luego hacer más clases, pagarme más clases. Es que además en Gypsy no solo actuabas, ¿no? También dirigías. Y eras el capitán. Wow, sí, es que claro, después de estar 3 años en Estados Unidos, me vengo a España, me acaba la visa, Trump y el gobierno de ese momento estaba devaluando todo lo que son los visados artísticos. Si no tenías como la green card era muy difícil. Ya, trabajar. De hecho me cogieron en hice un anuncio allí para China, la marca Honor que me llevaron para allá. Hice tantas cosas y tantos castings, sobre todo, que me eligieron finalista. Y luego la productora, cuando ya te pregunta la logística, el Por no tener papeleo... el papeleo, claro. Sí, pero fíjate que con mi visa, se llama O2, la O1, la O2 también es artística, pero es con una entrada, con una fecha de entrada y otra de salida, pero con la O1 a mí me la habían dado para todo, para ser presentador, para ser actor, para ser bailarín, Tú aplicas Bueno. y luego tienes entrevistas, abogados, vas a la embajada. O sea, yo podía hacerlo todo, y me eligieron. Y se me cayeron muchísimos proyectos porque la productora dijo, no sabemos cómo está ahora mismo la situación política y no queremos, de repente, que te tiren para atrás. Qué bueno. Y nada, pues nada, me vine para acá. Claro. Me vine para acá, empecé a llamar a gente, Stage Entertainment, que ya había trabajado con ellos. Oye, chicos, que ya estoy aquí, ¿qué tal? Salieron las primeras audiciones de Wicked, un Wicked que iba a ser real, o sea, iba a ser igual que el del West End, igual que el del Broadway. Me presenté y me cogieron para el personaje de Bob. Y se cayó el proyecto y dije, qué bien hemos empezado aquí en España. Pero digo, no, claro, empezamos bien.
Y de ahí, como el Rey León es de Stage, me hicieron el casting para Timón. Para Timón. Timón y Pumba, la comadreja esta, la zarigüeya. La comadreja no, pero un poco comadreja sí que es. Sí. Y nada, yo además que había hecho ya Puppets, ahí en Estados Unidos estuve con Sesame Street, con Barrio Sésamo, y yo había hecho ya Disney y todo. Entonces, claro, dije, uy, el Rey León, ya está, ya lo tenemos. Me pongo a entrenar, me eligen después de 200 eliminados, me llevan a Londres a que me vean los creativos de Disney. Me dicen que sí, y de repente yo iba a sustituir al que hacía de Timón, que él se iba porque tenía un proyecto con su banda. Y él ya llevaba 7 años y estaba ya de Timón. Pues fíjate, todos los días el día de la marmota, el día de la zarigüeya. Y entonces, pues nada, me cogen y de repente se le cae su proyecto a él y dice, no, que me quedo más. La segunda. Y salen los castings de A Chorus Line con Antonio Banderas, el Soho, el primer proyecto, un teatro nuevo, me presenté y me cogieron después de muchas pruebas y todo esto. Y ahí fue pues mi intrusión en el Teatro El Soho, y de ahí pues estuvimos ensayando 1 mes y medio, estrenamos y a los 15 días me rompí la rodilla. No, ¿en serio? El ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Y claro, entonces dije, ¿qué pasa? Pues me paró el mundo, ya está. Menos mal, mira, en el mejor sitio donde me podía suceder fue allí, porque Antonio y la productora se encargó de mí. A los 3 días se me estaban operando en la mejor clínica, con el doctor Espejo, que estoy muy agradecido, y me han dejado la rodilla mejor incluso de que cuando la tenía. Pero ¿qué pasó en 2020? Que vino la pandemia. Claro. Ahí se fue todo al garete ya. Y se fue todo al garete, sí, pero sí. ¿Qué pasa? Que a mí el mundo me había parado antes. Ya. Entonces yo ya estaba súper... el mundo ya me ha parado. Y me vino muy bien, porque me dio mucho tiempo para recuperarme muy bien. Sí, lo que decimos siempre, la pandemia, que a unos nos ha servido para poder crear, otros para descansar, otros para encontrarnos a nosotros mismos. Y la verdad es que eso ha sido, que no hay mal que por bien no venga. Pues sí, así porque todo es cuestión de perspectiva de tiempo, y todo es cuestión de cómo uno afronta y decide afrontar cada cosa. O sea... Te voy a hacer una pregunta. A ver, una y acabamos. Vale. Sí, porque no sé cuánto llevamos, ¿no? 4 horas. Podríamos estar aquí toda la noche. 24. Mira. 48 minutos. 50, que está haciendo señales ahí, Gabriel, que lo tenemos ahí. A ti, Gabriel, a mí me está diciendo así. Vale, venga, va, sí, vamos a hacerlo ya ahí, pipa, papa. Esta pregunta y ya te digo la despedida, ¿vale? Venga. ¿Qué diferencia hay entre un artista bueno de uno inolvidable? Wow. Un artista bueno y uno inolvidable. Te ha pillado por ahí. Bueno, vale. Es que como él es las dos cosas. Contando, claro. O sea, lo tiene claro. Bueno, pues gracias, chicos, de verdad. Entre amigos. Es que le he dicho esto para el espectador, para que sepa también que también somos humanos, o sea, que también tenemos sí, nosotros somos... un corazoncito los actores, escondido, pero está ahí. Los actores no trabajamos solos, nunca. Trabajamos rodeados de un equipo, de un director, de toda la gente que nos... ¿De qué sirve que yo esté dándolo todo en el escenario y que esté la luz apagada? Claro. O el sonido mal? Trabajamos en equipo. Y luego, nosotros, contando de que estés viendo, en esta pregunta que me has hecho, estés viendo un elenco bueno, es decir, de actores y actrices pues buenos, es decir, de calidad, pero es que en manos de un director o un mal director o otro director, también eso te puede cambiar. Sí. Y entonces el público al final, que es el público, el bendito público, a ti te toca esa historia, o te toca ese personaje, o te toca ese tipo de dirección, o te toca... Y entonces yo creo que la diferencia no está en nuestra responsabilidad, inolvidable. Ahí lo marcan ellos. Totalmente de acuerdo. Porque tú en ese momento de tu vida, en ese tal que tú vas a ver esa obra en concreto, te resuena esa historia o esa relación entre esos dos personajes. Y entonces para ti es inolvidable. Totalmente. Es como los vinos. Depende también cómo te pille ese día, ¿no? Qué sentimientos o qué momento te hace sentir lo que estás viendo. Claro, depende de todo. Puede ser inolvidable o incluso... Yo, una anécdota, ¿vale? Una anécdota de quitar protagonismo. Yo lloré mucho en el cine
del Titanic. Se ve que estaba en el momento... Te hundiste. Me hundí, lloré. Decía, no me gusta. Pero qué mierda de película. No me gusta nada. ¿Pero por qué se hundía Titanic o porque Las se joyas, moría? porque se hundía las Leonardo joyas. Las joyas y los vestuarios Pero esos que había. Y decía, yo sufrí en mi estado de ánimo. En ese estaba momento, tú te pillas más duro y no te afecta igual. Bueno, el total, el protagonista sí. No, pues Bueno, estamos hablando de cine estamos hablando también. de cine. O sea, bueno, pues señores, señoras, chicos, chicas, hoy hemos conocido mucho más que una carrera brillante. Hemos descubierto disciplina, pasión, evolución, de una manera muy humana de entender el arte. Gracias, Aarón, por compartir este rato tan cercano con nosotros, y gracias a todos vosotros, los compañeros que hacen posible Entre Amigos. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que os haya gustado. Nos vemos. Hola, soy Aarón Cobos, soy actor. Bienvenidos a Club Mujer, os mandamos un saludo y si os interesa todo lo que tiene que ver con moda, con la mujer, con la salud, con las artes escénicas, estamos aquí para vosotros.